Un gozo y un privilegio poder estar nuevamente juntos. Y como decía Juan Carlos, estamos muy contentos nuevamente con el hermano Rodrigo, con su presencia y bueno, también con su madre que le acompaña. Como ha dicho él, Rodrigo ha sido motivo de oración por mucho tiempo de esta congregación y seguimos siempre orando por él. Así que estamos contentos verdaderamente. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con el amor. Este es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Primera de Juan, capítulo 4. Y si hablamos un poco acerca del amor, es un término muy común que solemos escuchar, inclusive de manera secular, y aunque hay varios tipos de amor, inclusive la misma palabra del Señor nos instruye al respecto, la idea hoy no es que nosotros analicemos los tipos de amor, sino que vamos a centrarnos netamente en lo que es el amor del Señor y lo que debe producir en el individuo salvo, es decir, el resultado de ese amor en todos los que hemos creído verdaderamente en el Señor. Y justamente en la sección de este capítulo 4, versículos 7 al 21, trata este tema, ¿verdad? El amor de Dios. Y inicia esa parte diciendo que justamente Dios es amor y podemos pensar en esa realidad. Es importante que nosotros podamos comprender la profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Como dije al inicio, escuchar el término hoy secularmente es muy común. Hay personas que lo utilizan de manera a la ligera. Hay personas que lo utilizan de una manera genuina. Hay otros que su amor está condicionado por muchas cosas, ¿verdad? Normalmente esto se ve en la vida práctica en el sentido de las personas que siempre van a condicionar el amor que pueden expresar acorde al beneficio, ¿no? Eso es algo también muy común, hablando en el sentido general y forma parte de la experiencia de la vida práctica. Y si nosotros nos vamos a la Escritura y pensamos en nuestra realidad de salvado, el amor también viene siendo uno de los fundamentos de la vida práctica como cristianos. Y de hecho, justamente, aunque no vamos a poder desarrollar toda esta sección, vamos a ver solamente una parte. Esta sección viene tratando el amor de Dios y también la práctica que nosotros debemos llevar a cabo de este amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan fundamental que nosotros podamos tener claridad en torno a esto? Porque la medida en la que nosotros reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas también va a ser una confirmación para nuestro entorno de que nosotros verdaderamente estamos en Cristo. Y justamente parte de esto vamos a ir desarrollando. Así que vamos a leer el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Dice el texto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hasta ahí la lectura, hermanos. Y como venimos diciendo, en esta sección justamente se trata este tema tan fundamental para la vida cristiana y que hace gran importancia a la vida práctica, ¿verdad? Y pensando en este versículo, el versículo 18 dice: en el amor no hay temor.
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto hace referencia a la situación de un individuo que podríamos ejemplificar cuando en algún momento nos toca comparecer delante de la justicia, ¿verdad? Hay un ejemplo muy práctico y muy común que podríamos poner. Por ejemplo, yo estoy circulando por la calle en mi vehículo. Si me detiene la policía y yo no tengo los documentos en orden, esto va a producir que yo no esté tranquilo, que esté con temor a lo que eso implica, ¿verdad? Sabemos que si los documentos no están en orden, eso implica que puede haber multa, puede haber demora, puede haber complicaciones. Y aún más allá, en una situación donde quizás la justicia nos llama a comparecer de alguna manera, y si nosotros no estamos, por decir así, en la justicia, si no estamos en la verdad, no hay esa tranquilidad. Sin embargo, si nosotros verdaderamente estamos seguros de que estamos con nuestras cosas en orden delante de la justicia, yo puedo circular en mi vehículo, me detiene la policía y no hay por qué tener temor, ¿verdad? Esa es más o menos la idea. Y dice, en el amor no hay temor. ¿Y por qué este amor está relacionado con la justicia? Porque la evidencia de ese amor en la vida cristiana está relacionado justamente con el amor, no un amor producto del individuo, sino un amor que viene de parte de Dios. Y como dijimos recién, esto viene siendo el desarrollo y la confirmación de mi comunión también con Dios. Entonces, poder tener ese amor, reflejar ese amor, va a producir esa seguridad. Y en el versículo justamente anterior, quiero mencionar algo de lo que dice allí en el versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, esto está relacionado con ese amor sacrificial, ese amor que no tiene límite, que fue impartido por el Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y esto es lo que verdaderamente va a producir en nosotros y en todos los que hemos creído verdaderamente en Cristo, esa seguridad, ¿verdad? No hay nada, dice su palabra, que pueda separarnos del amor de Dios. Y si pensamos en esa centralidad, eso es lo que verdaderamente produce en un individuo la seguridad. Porque hoy, pensando del mundo y los logros que uno puede obtener en el mundo, sabemos que no hay nada absoluto, ¿verdad? Hoy una persona puede tener buenos resultados económicos en su vida, puede tener salud, puede irle, entre comillas, bien, pero si no tiene a Cristo, si ese amor no ha degustado ese amor, todo es pasajero. Y muchas veces personas mismas que están dentro de esa experiencia, que nosotros externamente podríamos decir, qué bien que le va a esta persona, ¿verdad? Pero esa persona está vacío, no tiene ese amor, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros como salvados podamos recordar siempre, porque este tema que estamos tratando dentro de nuestro contexto, podríamos decir que es conocido, ¿verdad? El amor de Cristo, su obra, lo que Él hizo por nosotros y la necesidad de que nosotros pongamos en práctica. Esa es la centralidad de lo que quiero compartirles hoy y que podamos siempre ser proactivos en ejercer ese amor. Y dice este versículo, volviendo ahí en el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando hablamos ahí del término perfecto, podríamos preguntarnos, ¿será que el autor Juan se está refiriendo en alguna manera que el amor que yo puedo ejercer es un amor perfecto o que de alguna manera hay alguna perfección en nosotros? Sabemos que esto no es así en ninguna manera, ¿verdad? Y el mismo Juan lo menciona. Quiero que vayamos un poquito para atrás en el capítulo 1, justamente de Primera de Juan, versículo 8,
él habla de esta realidad y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, aunque nosotros estemos en el amor de Cristo, nosotros no somos perfectos. El único perfecto es el Señor y nosotros podemos estar recibiendo su amor y su amor trabajando con nosotros, cambiando, estar en ese proceso. Y esto no significa que vamos a ser perfectos o sin pecado, sino que el amor de Cristo, habiendo actuado en nosotros, va a alcanzar una madurez para poder ejercer ese amor en la práctica, ¿verdad? Esa es la idea. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, en el amor. Entonces, la realidad de una persona que vive en constante temor, ¿verdad? Qué importante es poder reflexionar en esto. Hoy en el mundo se vive tantas dificultades y la realidad es que esto va en un constante avance, ¿verdad? Vemos cómo constantemente el mundo está progresando en lo que sería el pecado, ¿verdad? Y no netamente en la justicia, no en buscar a Dios, no en buscar su palabra, sino que al contrario, el ser humano sin Cristo no busca a Dios y por ende el resultado general es que esa separación se va evidenciando cada vez más y esto se evidencian en cosas que ocurren en el mundo, ¿verdad? Muchas veces las personas se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué razón hay tanto mal en el mundo? Algunos se plantean la pregunta, ¿dónde está Dios cuando ocurre X situación? ¿Verdad? Normalmente cuando hablamos de una situación difícil o una situación de desastre natural, una situación de salud. Y la realidad, la raíz de todo, la respuesta a eso es que Dios está en su trono, Dios está en el cielo, Él es santo, Él es perfecto. Y los resultados que nosotros vemos en la tierra no podemos atribuir a Dios, porque esto viene de la condición de pecado del hombre. Pero la gente en su desconocer del obrar de Dios puede plantearse, ¿qué está haciendo Dios en esta situación? Y Dios ya ha hecho todo, es la respuesta, ¿no? Enviando a su Hijo al mundo y poniendo en la práctica, en el ejercicio del amor más grande, ¿verdad? El amor inalcanzable, el amor que no tiene límites de ninguna manera. El único o la única limitación que vamos a encontrar en ese amor es la limitación que nosotros ponemos. Porque el amor de Cristo puede trascender todas las barreras, ¿verdad? Y verdaderamente así lo hizo. Yo siempre pienso en la persona de nuestro Señor y pensar en su grandeza, en quién era Él, de lo que fue acusado, lo que padeció, ¿verdad? Una expresión que únicamente nosotros podemos entender que verdaderamente es amor. Y podemos contrastar con la realidad de lo que dijimos al principio, que muchas veces nosotros como seres humanos condicionamos el amor. Sin embargo, nuestro Señor no puso condiciones, ¿verdad? Dios ha sido tan misericordioso y ha expresado este amor que hace parte de su naturaleza misma, porque como dice justamente el versículo 7 aquí, menciona y dice Dios es amor, ¿verdad? Entonces Él realiza esa máxima expresión de amor. Sin embargo, en el contexto de nuestra realidad, nosotros podemos pensar y tener una idea diferente de lo que sería ejecutar ese amor. A lo mejor yo en mi plano humano pienso en una situación, por ejemplo, de guerra, en una situación de problema y yo pienso a lo mejor la forma en la que Dios ejercería su amor es solucionando ese problema en particular. Pero Dios va mucho más allá a todos los problemas que hay en el mundo y Él va a la raíz, Él va al principio de todo. Y como dijimos, el principio de todo lo que se vive en el mundo y las dificultades y el deterioro del mundo y del ser humano es el pecado. Y justamente
Dios ha obrado a favor del individuo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo la redención verdaderamente en Él para todo aquel que ha creído en esa obra. Y ahí vemos esa máxima expresión. Entonces, ¿qué está haciendo Dios por el mundo y por la situación que se vive en el mundo? Él ha hecho todo, Él ha ofrecido todo. El Señor Jesucristo vino al mundo y cumplió con todo lo que la justicia de Dios demandaba. Dio su vida por verdaderamente sus enemigos, ¿no? Pensamos en la realidad del Señor y cuando Él está en el mundo. Él no vino a visitarle a gente desconocida. El pueblo de Dios ya había tenido una experiencia muy trascendental en el sentido histórico y ellos tenían conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Y a pesar de que tenían un conocimiento histórico, también tenían un conocimiento intelectual. Vemos cómo se produce ese rechazo, ¿verdad? Y entendiendo quién era nuestro Señor y este amor tan profundo, podemos entender qué terrible es la condición en la que se encuentra el hombre que rechaza ese amor verdaderamente. Y la realidad es que aquel que se encuentra sin el amor de Cristo es una persona que va a vivir atemorizada. Porque ¿qué es lo que nos puede dar absoluta seguridad? Como dijimos, podemos poner el ejemplo del mundo, ¿verdad? Nosotros en el plano humano consideramos que la seguridad puede estar condicionada a muchas cosas. Puede ser el dinero, puede ser el estudio, puede ser una condición económica más alta, un estatus social más alto, ¿verdad? Muchas veces el ser humano lo condiciona de esa manera. Pero la realidad es que aunque vos tengas todo eso, pero no tenés el amor de Cristo, no hay nada que pueda darte la seguridad. Porque hoy podés tener el dinero del mundo, pero si no tenés salud, de nada te sirve, ¿verdad? Porque es el techo que el ser humano no puede atravesar. Está limitado. Es cierto, con el dinero y con el poder el hombre puede hacer muchas cosas, pero frente a Dios se encuentra limitado y frente a su realidad final se encuentra en condenación. Por eso hay tantas personas que uno ve que está en una condición económica, como dijimos recién, externamente pareciera ser que están progresando. De afuera vemos que hay lo que podríamos decir cosas buenas o buenos resultados en su vida, pero no hay esa seguridad, sino que al contrario, constantemente hay aflicción y dificultad. Entonces, el amor de Cristo y el temor no pueden ir de la mano. De la misma manera que la fe y la duda no pueden congeniar, de esa misma forma, donde está verdaderamente el amor de Cristo va a haber esa seguridad. Y por otro lado, como venimos diciendo, aquel que no está en el amor ya está viviendo un tiempo de condenación, de castigo, de dificultad. Y pensando en la ejemplificación práctica, ¿verdad? El hecho de vivir en una situación en la que no estamos viviendo o actuando conforme a la justicia, ya es un castigo, es una dificultad para nuestra vida, porque vivimos con ese temor. Aunque quizás todavía no se ha llegado a poner en la práctica nosotros, pienso en lo más básico que les decía recién. Si yo salgo en mi auto, no tengo registro, no tengo habilitación, no tengo los documentos en orden, ¿cómo yo vivo, verdad? Voy ahí con temor en el mundo, circulando con miedo, ¿será que hay control? No hay control, ¿verdad? Entonces ahí vos ya estás viviendo un castigo, ¿verdad? Aparte de lo que te ha de sobrevenir si la justicia demanda esa documentación. Y esto aplica en cosas mucho más profundas, ¿verdad? Pero nada más en algo muy sencillo, muy básico, para que podamos entender la realidad de lo que el temor produce en nosotros. Entonces, entendiendo esa seguridad que el amor de Cristo puede producir en el individuo, vamos a poder tener verdaderamente paz, vamos a poder valorar también la obra de nuestro Señor. Entonces, qué importante es poder tener esa claridad, ¿verdad? El amor perfecto es de Dios y
Él transmite ese amor al individuo, ¿verdad? Entonces, Él nos transmite a nosotros ese amor y ese amor tiene que ser reflejado en nuestro entorno, ¿sí? Continuando nuevamente con el texto, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un texto tan conocido, ¿verdad? Y muchas veces utilizado. Pensando en la raíz, de dónde proviene ese amor, habíamos dicho recién que Él es el centro, Él es el que produce ese amor. Entonces no hay un mérito en nosotros, en lo que podamos hacer. Y en esta realidad es importante pensar, ¿verdad? En lo que dijimos. Quiero ver un texto que también es muy conocido, pero como venimos diciendo, es importante que nosotros podamos recordar. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa palabra, qué hermoso poder pensar en este amor, pero esto va a ser verdaderamente así en el grado que nosotros podamos comprender esta realidad. Y el apóstol Pablo verdaderamente lo hizo desde el punto de vista en la práctica, ¿verdad? Porque él cuando escribe esta epístola estaba atravesando grandes dificultades y la iglesia de ese tiempo también, ¿verdad? Esto no era simplemente una teoría, ni tampoco era solamente una cuestión de transmitir una palabra nada más. Verdaderamente habían personas que estaban atravesando grandes dificultades y el mismo apóstol Pablo nos enseña la palabra que en lo que fue su ministerio atravesó grandes dificultades, pero aún así, aunque él atravesó muchos peligros, dice justamente el Romanos, y muchas dificultades, él siempre tuvo esa seguridad en Dios, esa comunión con Él, a causa de este amor que verdaderamente había sido transmitido de parte de Dios hacia Él, y es lo que le impulsaba en medio de las dificultades. Porque si pensamos justamente en su vida, podemos hacer referencia a un gran cambio que se produce en un individuo, ¿verdad? Siempre recordamos que el apóstol Pablo tuvo un cambio radical en su vida. De ser un perseguidor, pasó a ser un anunciador del mensaje del Evangelio, y Dios le utilizó para cumplir grandes propósitos, de los cuales el resultado en cadena es lo que vemos hoy en nuestras regiones, ¿verdad? Que el Evangelio ha sido anunciado y verdaderamente ha llegado a diferentes partes del mundo. Y esto sigue todavía funcionando, ¿verdad? Porque hay muchas personas que siguen ejerciendo ese ministerio, ¿verdad? El anunciar el mensaje del Evangelio en diferentes lugares. Entonces, seguridad en Él, porque ese amor no es producto de un cambio que Él hace en nosotros y que sale de nosotros, sino que ese amor proviene de Él, ¿verdad? Él es la raíz de ese amor, Él es la base, el fundamento, de Él proviene porque Él es verdaderamente amor, ¿verdad? Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, verdaderamente aplica a aquellos que verdaderamente han creído y han recibido ese amor de parte de Él. Y aquí, en estos siguientes dos versículos, vamos a ver la práctica o el ejercicio de ese amor. Dice el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Se cree que esta parte está relacionado con una realidad que se estaba viviendo en ese tiempo y que había muchas personas que eran gnósticos. El gnóstico, en pocas palabras, es una persona que cree en el conocimiento, que cree que puede alcanzar mayor espiritualidad a través del conocimiento intelectual.
pero que lo terrenal o la práctica de ese conocimiento no es un fundamento o no es necesario, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo había muchas personas que creían esto. De hecho, parte del pueblo de Dios mismo justamente tenía el pensamiento de decir, nosotros tenemos la ley de Dios y con eso es suficiente, ¿verdad? De ahí la gran hipocresía que había en medio de los líderes religiosos de ese tiempo, porque ellos no tenían un desconocimiento, ellos conocían lo que la ley de Dios decía, pero no lo llevaban a la práctica. Entonces, esta situación estaba vigente en ese tiempo. Y si pensamos en nuestra realidad, aunque no vamos a encontrar muy comúnmente ese título, ¿verdad? Ni es un tema muy común, ¿verdad? El gnosticismo. Sí hay mucho de esa realidad, inclusive en medio de la iglesia hay esa realidad. Y si nos ponemos a pensar cuánto conocimiento tenemos nosotros a través de los años de las escrituras, ¿verdad? Hay algunos de nosotros que hace tiempo ya recibimos el privilegio de conocer al Señor, tenemos su palabra en sus manos, pero ¿hasta qué grado ejecutamos ese conocimiento? ¿Hasta qué grado somos capaces de hacer lo que verdaderamente dice la palabra del Señor? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hablar negativamente del gnosticismo y de lo que ellos creían, pero muchas veces esto ocurre, como venimos diciendo, dentro de la iglesia, porque nosotros no siempre ejecutamos lo que sabemos. Y ahí yo considero que esto va a un grado todavía más grave, porque una cosa es que yo estoy actuando mal porque desconozco. Pero imagínense ustedes qué grave es, yo sé bien que está mal eso y decido ignorarlo o decido no hacerlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto es una realidad. Y aunque esto significa, por supuesto, que nosotros como salvados, y hemos dicho al principio, vivimos un proceso, ¿verdad? Un proceso donde tenemos que recibir verdaderamente la instrucción de Dios, llevarlo a la práctica, y el Señor también trabaja con nosotros y nos capacita para que podamos verdaderamente poner en práctica esa instrucción. Pero tiene que haber también el compromiso y tiene que haber también la intención de parte nuestra de poder cumplir los mandamientos del Señor. Porque pensando en nuestra realidad, nosotros no tenemos como congregación, y muchos de nuestros hermanos de diferentes congregaciones compartimos esto, no condicionamos la salvación de nadie, no condicionamos, no creemos que hay algo que nosotros podamos hacer para cambiar nuestra condición delante de Dios. Es decir, la salvación es netamente por la obra de Cristo. Pero sí creemos que tiene que haber resultados de práctica en el individuo que verdaderamente está en Cristo. Entonces, justamente era esta realidad de lo que estaba ocurriendo. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, evidentemente en ese entorno habían personas que se atribuían el amor hacia el prójimo, pero en la práctica no estaban ejecutando ese amor, por esto mencionado anteriormente. Y nosotros podemos pensar en nuestra realidad también, ¿verdad? Porque siempre es importante hacer un análisis de lo que nos dice la palabra del Señor, a qué se refiere, y llevarlo también a nuestro plano real y a la práctica, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llevar en práctica el amor de Cristo que está en nosotros, ¿verdad? Hablando de nuestro entorno. Es una realidad que dentro de la iglesia, dentro de cada congregación, hay una gran familia. Hay diferentes tipos de caracteres. Hay diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro de la iglesia. Pero siempre, sea cual sea la experiencia que nos toque vivir dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro círculo cristiano, nunca debemos olvidar el amor de Cristo, ¿verdad? Porque a veces ocurren situaciones, puede haber ofensas, nadie está exento de ofender ni de ser ofendido. Y normalmente ocurre, ¿verdad? Es parte de la realidad, porque somos seres humanos, a veces somos ofendidos y pensamos en nuestra condición de víctima, ¿verdad?
fulano me ofendió, él tiene que venir, pedirme perdón, él tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, es correcto, pero la palabra del Señor también nos instruye a que tiene que haber ese amor. Y ese amor es justamente el ejecutar ese amor, es en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros pensamos en el perdón que el Señor, nuevamente el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Si pensamos en lo que hemos sido perdonados, en la comunión que tenemos con Dios a través de Cristo, como una base, eso va a ser un soporte para nosotros. En sea cual sea la situación que nos toque atravesar, va a ser un soporte para que podamos estar capacitados para poder dar un resultado de comunión en esa dificultad. Porque el Señor nos instruye, nos equivocamos, sí, nos equivocamos, cometemos errores, pero tiene que haber la impronta de solucionar el problema y de ejercer, sobre todas las cosas, el amor, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros no nos centremos en un amor propio, porque qué ofendido me siento yo si alguien me ofende, siendo yo supuestamente una buena persona, ¿verdad? Si yo me tengo ese concepto de mí mismo. Pero qué diferente es si yo pienso de mí mismo como una persona redimida, una persona que ha recibido verdaderamente el amor de Cristo. Y aunque puedo enojarme, porque soy un ser humano, tarde o temprano ese amor va a dar resultados en mi vida y voy a estar capacitado para perdonar así como Cristo me ha perdonado, ¿verdad? Entonces, puede reflejarse de alguna manera en la práctica, ¿sí? Puede haber una situación también de necesidad. A veces hay situaciones difíciles dentro de la congregación y estamos capacitados quizás para dar una mano a nuestro hermano. Y a veces no le damos la importancia a eso. Entonces allí también recordar el amor. Y si pensamos en todas estas cosas, verdaderamente el amor es el motor que nos mueve, ¿verdad? Cambia nuestro actuar en situaciones de dificultad, en situaciones donde tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, qué importante es estar cimentados verdaderamente en el amor de Cristo, pensar que Él es el que va a cambiar nuestra mente en alguna manera y nuestra forma de actuar, ¿verdad? Entonces, el amor del Señor tiene que evidenciar esa realidad en mi entorno. Entonces, como la misma palabra del Señor nos instruye, ¿de qué manera yo puedo saber si estoy verdaderamente en el amor de Cristo? Yo puedo tener, como les dije, un muy buen concepto de mi persona, pero la realidad es que el concepto real va a ser lo que mi entorno piensa de mí, lo que mis hermanos piensan de mí, lo que mi familia piensa de mí, ¿verdad? Cómo yo estoy actuando en cada área. Verdaderamente, si estoy ejerciendo ese amor, debemos plantearnos esa pregunta con el propósito de mejorar, con el propósito de que nosotros seamos proactivos en poner en práctica ese amor y no actuar de la misma manera que los líderes de ese tiempo, hablando nuevamente del texto, y de personas que querían introducir el pensamiento de que la cuestión meramente intelectual era suficiente, sino que podamos llevar a la práctica. Entonces, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ahí se plantea esta realidad, ¿verdad? Quiero que veamos un poquito para atrás, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, donde justamente el autor ya menciona algo del tema. Dice el capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces el que dice que es de Cristo pero no cumple sus mandamientos, verdaderamente no es de él. ¿Y cuál es el mandamiento? Podemos preguntarnos juntamente nosotros, ¿verdad? Y esto vamos a ver
En breve, dice el versículo 21, volviendo al capítulo 4, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y justamente versículo 2 dice: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Podemos responder esa pregunta. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ejercitemos verdaderamente ese amor, que podamos llevar a la práctica el amor. Ese es el mandamiento del Señor, y que también la palabra del Señor lo menciona. En breve vamos a ver algunos versículos como la ley de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Cristo? Justamente el Señor es cuestionado en Mateo capítulo 22. Vamos a leer Mateo capítulo 22. Versículo 37 al 40, se produce este cuestionamiento con relación a qué mandamiento es más importante. Sabemos y hemos dicho muchas veces que en este caso los que consultaban al Señor, los líderes de ese tiempo, no es que tenían un desconocimiento, sino que ellos querían acusar al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor da una respuesta y Él dice en el versículo 36, vamos a leer, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el Señor da una respuesta, como venimos diciendo. Ellos preguntaban no para conocer al Señor, sino para cuestionarle. Pero el Señor pone en evidencia que es fundamental el amor, ¿verdad? Hablando de la ley misma de Dios y hablando también de la práctica en la vida cristiana. Aunque nosotros en alguna manera no estamos bajo la ley, porque no podemos ser salvos por la ley. No porque la ley no tenga la capacidad de salvar a la persona. Si una persona pudiese cumplir con todo lo que la ley de Dios demanda, sería salvo. Pero el problema está en nosotros, que no estamos capacitados para cumplir la ley de Dios. Sin embargo, el Señor viene al mundo, Él cumple con todo eso y ejerce justamente este fundamento de la manera más amplia e incomparable, ¿verdad? El amor. Él cumple con todo lo que la ley de Dios demanda. Y esto está justamente relacionado con lo que está expresado en el Antiguo Testamento. No vamos a buscar, pero voy a mencionar el texto, lo que el Señor relata ahí en Mateo, que acabamos de leer. Está en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, donde encontramos parte de la ley de Dios. Y qué importante es que nosotros, entendiendo ese mandamiento que tenemos de parte de Él, esto nos lleve a accionar y que estemos constantemente buscando el progreso de el amor de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno. Quiero que veamos también ahí en San Juan, capítulo 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Otro texto muy conocido y que hace justamente referencia a la ley del Señor, a la ley de Cristo, al mandamiento del Señor, ¿verdad? Que no está relacionado, nuevamente decimos, con una condición a nuestra salvación, sino que un llamado a ejecutar el amor siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. También quiero que veamos ahí un texto en Gálatas, capítulo 6, y esto hablando un poco de la realidad práctica del amor. Dice el versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otro llamado más a que nosotros podamos accionar el amor, ¿verdad? Porque cuando la Biblia habla de la ley de Cristo, siempre está relacionado con el amor. ¿Y qué es sobrellevar la carga de los unos de los otros? Hablamos un poco del ejemplo de esta realidad. Dentro de la iglesia puede haber una necesidad entre los hermanos, puede haber una necesidad quizás de salud, una necesidad económica, puede haber una necesidad espiritual también, ¿verdad? Del cual cada uno de nosotros podemos hacer un soporte o un aporte para sobrellevar esa carga, ¿verdad? Y si pensamos en todo eso, es que importante poder tener entre nosotros ese soporte, ese amor, esa posibilidad de poder recurrir a un hermano en X situación, poder hablar, poder orar, ¿verdad? Y también poder accionar de alguna manera el amor de Cristo. Porque justamente vamos a leer en breve el versículo 10, que vamos a leer a continuación, nos habla de esto, de que nosotros tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Dice, voy a leer el 9 también, dice versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, todo esto está relacionado con el amor y la práctica, ¿verdad? Aunque no hemos podido desarrollar en su totalidad esta sección y este tema que es tan interesante, hablando primeramente, como dijimos, de dónde proviene el amor, lo que el Señor hizo y cómo Él demuestra ese amor, pero sí, la idea es que podamos centrarnos en esto y quiero que cada uno de nosotros podamos llevarnos esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones, el hecho de desarrollar el amor de Cristo en la práctica en nuestra vida, porque el fundamento no viene de nosotros, como dijimos, sino que viene del Señor. Así que hasta aquí, queridos hermanos, llegamos al final de esta breve enseñanza tan importante, aunque no es algo nuevo, pero como siempre decimos, es constantemente poder recordar verdades fundamentales para nuestra vida práctica. Así que vamos a cerrar con una oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre nos instruyes a través de tu palabra, gracias porque tu palabra ha llegado a nosotros, gracias por aquellas personas que tú has utilizado en algún momento de nuestras vidas de manera individual para transmitir tu mensaje, gracias por todos aquellos que han sido de instrumento para que nosotros podamos conocerte más a través de tu palabra. Gracias ahora por este mensaje contenido en tu palabra que es un fundamento para nuestro desarrollo, nuestra comunión, nuestra cercanía dentro de la comunidad cristiana entre hermanos y también entendemos que la medida en que nosotros podamos ejercer el amor que tú nos transmites va a ser por la comunión que podamos cultivar verdaderamente con tu palabra, con tu persona. Ayúdanos, Señor, a que constantemente podamos desarrollar el amor, podamos acercarnos a tu palabra, podamos acercarnos siempre a la comunión, a la oración y también recibir la instrucción y la comunión entre hermanos. Ayúdanos a que podamos ser siempre intencionales en llevar a la práctica la instrucción que recibimos de ti. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada uno de los presentes. Te pido, Señor, también por nuestros hermanos que quizás no han podido estar, por aquellos que están padeciendo situación de necesidad, dificultad, que tú estés obrando en sus vidas. Y aún te ruego, Señor, por cada uno que tú nos estés ayudando en esta semana que inicia, guiándonos en todas las decisiones que debamos tomar en nuestra vida y que en cada área tú nos ayudes a poder reflejar el amor de Cristo. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.